Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, pues ya estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Yo soy la psicóloga Cali. Bienvenidos a todos. Compartan el programa. Soy psicóloga del Centro SIMI de Salud Emocional. Si tú durante este programa o necesitas o conoces a alguien que requiere de apoyo psicológico gratuito, por favor, dale nuestro número que es el 800-911-3232. Y bueno, pues también contamos con una atención de primer contacto por WhatsApp, así que acércate a la página de Centro SIMI de Salud Emocional y ahí aparece el enlace para que tú puedas chatear con un psicólogo. Estamos las 24 horas del día, todos los días y todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Y pues es un gusto para mí el día de hoy hablar acerca de este tema que constantemente pues recibimos llamadas en la línea acerca de la ansiedad. Y bueno, pues la ansiedad, hablamos de esta respuesta emocional adaptativa que a veces, em, pues, nos permite alejarnos del peligro, pero muchas veces esta respuesta también, nos puede paralizar, puede generar varios problemas de salud, y vamos a hablar de eso el día de hoy con el doctor Carlos Giovanni Varela Vega, que está aquí con nosotros ya. Gracias, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Cali. Muy bien. Y está también la psicóloga Alma Lugo Mejorada, quien también va a hablar acerca del tema. Muchas gracias, Alma. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Giovanni, por compartir y a todos quienes nos están sintonizando. Muchas gracias. Comparte el programa si quieres. En este momento conoces a alguien que viva con ansiedad, pues puedes compartirle el programa para que mande todas sus preguntas. Manden sus saludos, sus preguntas y con gusto los vamos a leer en vivo. Pues bueno, hablemos un poco acerca de cómo afecta la ansiedad, digamos, a la salud, doctor Carlos. Bueno, hay Bueno, 3 ejes que nos vas a hablar el día de hoy, acerca de hallazgos de investigación, de que relacionan la ansiedad, probablemente con algunos padecimientos. También nos vas a hablar un poco del trabajo corporal y, bueno, ya iremos viendo también cómo nos puede funcionar algunas estrategias como la meditación. Adelante, te escuchamos. bien, bueno, pues nosotros hemos trabajado este tema de la ansiedad a partir de diferentes investigaciones. En donde trabajamos un poco más fue en la investigación con pacientes o con personas que desarrollaron algún tipo de cáncer de estómago o de páncreas. Te platico un poquito en qué consistía la investigación y después cómo es que eso lo fuimos relacionando con la cuestión de la ansiedad. Estas investigaciones las llevamos a cabo a través de una metodología que se llama historias de vida. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de entrevistar a personas que desarrollaron este tipo de enfermedades y lo que hacíamos es recopilar toda su trayectoria, ¿no? O el testimonio de toda su trayectoria vital, desde el nacimiento hasta la adultez y el momento en el que desarrollan la enfermedad y los tratamientos que pues llevan a cabo para poder tratarse, ¿no? Entonces, en estas historias de vida, particularmente de personas que desarrollaron problemas con el estómago y con el páncreas, uno de los elementos comunes durante muchos años era la cuestión de la ansiedad. Eh, es bien sabido, ya desde hace varias décadas, que las emociones juegan un papel muy importante en el desarrollo de las enfermedades, que están estrechamente relacionadas con todo lo que sucede con los órganos. Entonces, en el caso de la ansiedad de forma específica, para las personas que tuvieron este tipo de enfermedades, es una emoción que apareció en la infancia. Entonces, es una emoción que apareció en la infancia alrededor de los 8 o 9 años aproximadamente y que empezó a hacerse dominante en la vida de las personas. Eso quiere decir que la ansiedad todos la tenemos, es una emoción que tenemos todos los seres humanos, es parte de nuestra naturaleza, pero cuando se convierte en un problema es cuando la ansiedad empieza a convertirse en una emoción que es recurrente, que continuamente se vive con ella.
En ese sentido, las personas que nosotros entrevistábamos tenían una emoción inicial que era el miedo. Se trataba de personas que vivían en muchas situaciones a veces de carencias, de marginación, de pobreza, de maltrato, de algún tipo de violencia, y entonces eso generaba un miedo o generaba mucho temor en estas personas. Para poder lidiar con ese temor o para poder lidiar con el miedo, lo que hacían era utilizar algunas expresiones de la ansiedad. ¿Como cuáles? Pues pensar mucho o sobrepensar las cosas, estar continuamente acelerados o a prisa con una sensación de que se les hacía tarde para algo, estar preocupados continuamente por lo que iba a suceder y pues una hiperactividad mental, ¿no? Y también una hiperactividad física. Ellos encontraron, o las personas que nosotros entrevistábamos, encontraron que esa era una forma de poder lidiar con las exigencias de una sociedad como la nuestra, que es una sociedad muy competitiva, ¿no? Que es hasta cierto punto violenta con el estilo de vida de las personas. Y entonces, pues la ansiedad les permitía responder, ¿no? A través de la ansiedad, pues la gente lo que hacía era, pues que podía trabajar más, podía adelantarse y planificar lo que iba a pasar, podía tener cierto control sobre las circunstancias de su vida cotidiana. Y entonces esa ansiedad les permitía eso, sobre todo, tener control sobre las cosas, ¿no? Ese control les daba cierta seguridad. Y entonces aparece que la ansiedad ya ahora es una emoción a través de la cual la persona vive. ¿Qué quiero decir? Eh, Vivimos en una sociedad que nos enseña a ser ansiosos, que nos invita a estar continuamente con prisa, planificando, pensando qué va a suceder después, ¿no? Y no lo hacemos solamente para resolver problemas inmediatos o que se nos presentan, sino que cuando se generaliza, es algo que empezamos a hacer en todas las circunstancias de nuestra vida, ¿no? Incluso en cosas que aparentemente son sencillas, y las personas están pensando en qué va a suceder, ¿no? Cómo lo pueden resolver. Y el cuerpo cambia sus ritmos, cambia el ritmo de funcionamiento que tiene, ¿no? El latido del corazón es un poco más acelerado, los ritmos metabólicos pueden acelerarse también un poco más, puede aparecer una mayor cantidad de sudoración cotidianamente, ¿no? Hay movimientos involuntarios en el cuerpo, en los dedos, en los ojos, en los pies, lo que llamaríamos como los famosos tics, ¿no? Tics nerviosos y demás, que son respuestas que nos indican que el cuerpo está sobreestimulado o que el cuerpo está sobre acelerado, aunque aparentemente no haya ninguna razón para ello. Entonces, lo que nosotros encontramos es que esta ansiedad, que era tan recurrente en las personas que entrevistamos, pues al paso del tiempo empezaba a generar problemas físicos, o sea, ya problemas orgánicos, ¿no? Y lo íbamos correlacionando, ¿no? En la historia de vida con las cosas de las cuales las personas se enfermaban desde edades tempranas. Y entonces, pues encontrábamos que empezaban a desarrollar problemas de gastritis, dolores continuos de cabeza, en algunos casos problemas de vesícula, y que empezaban a desatar otras emociones a partir de la ansiedad. Por ejemplo, el enojo, ¿no? Tengo una gran ansiedad porque tengo una necesidad de control permanente. Cuando las cosas no salen de acuerdo a mi idea de control o a mi idea de lo que debería de ser, entonces me enojo, me irrito y esa emoción genera ahora otros nuevos síntomas en el cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros descubríamos entonces que la ansiedad era una emoción continua y recurrente en las personas que desarrollaron problemas de cáncer de estómago y de páncreas. Y había dos eventos, o había un evento que generalmente detonaba los problemas de salud más severos, y esos eventos se daban en circunstancias en las cuales las personas no podían tener ninguna clase de control sobre los problemas que se les presentaban, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad terminal de un familiar, un hijo que entra a las drogas, un accidente o una tragedia que acarrea una pérdida, una infidelidad, son cosas sobre las que la gente no puede tener control y entonces eso llevaba al límite su proceso de ansiedad, de angustia, esta emoción la llevaba al extremo y entonces nosotros nos dábamos cuenta que esos acontecimientos coincidían
que se daban entre 10 y 15 años antes de que a las personas les diagnosticaran los tumores. Cuando les diagnosticaban los tumores, por lo regular estos tenían entre 10 y 15 centímetros de tamaño. Y bueno, parte del diagnóstico o parte de lo que los médicos decían es que esos tumores, pues por lo regular ya llevaban varios años gestándose en los individuos. Entonces nosotros desarrollamos la hipótesis de que esos acontecimientos emocionales tan fuertes en donde se disparaba la ansiedad, pues están relacionados con el inicio del desarrollo de estos tumores y porque además coincidía también que el diagnóstico de los tumores se daba ante otra circunstancia en donde perdían el control, entraban a una crisis que por lo regular identificaban como una gastritis muy fuerte que los llevaba al hospital y entonces ahí se daban cuenta que no tenían una gastritis, ¿no? No tenían un problema de úlcera, sino lo que tenían en realidad era un problema de cáncer, tenían un tumor que tenía ahí 9, 10 años, 6 años gestándose, ¿no? Y bueno, y ese es un perfil que nosotros encontramos en investigación y en donde pues podíamos ver muy bien cómo la ansiedad jugaba un papel protagónico a lo largo de muchos años en la vida de las personas. Qué importante lo que nos estás diciendo, porque eso quiere decir que, pues, prácticamente en nuestra sociedad occidental todos estamos en riesgo, ¿no? Supongo que también tendríamos que hablar, Alma, de la alimentación, em, ¿qué pasa con la alimentación o cómo influye la alimentación en esto que nos está compartiendo el doctor? Y también en el desarrollo de la ansiedad, ¿nos quieres compartir, Alma? Sí, con mucho gusto. Quisiera pedir, a Oliver, por favor, que si nos comparte la presentación. Oliver está en los controles, le agradecemos mucho siempre que Vamos está en el programa. Muchísimas gracias, Oliver. sí, Adelante, Alma. y nos vamos a ir gracias, nos vamos a ir a la diapositiva en donde dice psicología de lo corporal, por favor. Y bueno, voy iniciando. Quisiera, comentar que esto que nos está estas investigaciones que nos está compartiendo el doctor Giovanni, gracias, precisamente están dentro del marco teórico de una propuesta que es la psicología de la corporal. Es una psicología que se basa no en la dualidad, sino en la unidad entre cuerpo y mente. Se maneja mucho, se habla de la unidad cuerpo-mente, pero en la práctica, en la realidad, al momento de estudiar, de atender al ser humano, se hace una separación y entonces los profesionales de la salud nos dividimos al ser humano y hay quienes están encargados de atender el cuerpo, de estudiar el cuerpo y otros que estamos encargados de atender lo que se considera la mente, conducta, sentimientos, etcétera. En esta propuesta de psicología de lo corporal no es así, sino que se considera que hay una unidad, cuerpo, mente, espíritu, y que de la misma manera los órganos, las emociones y los sabores, hablando de la alimentación, están también en una unidad. Por lo tanto, la psicología de lo corporal no va a buscar causas, va a buscar procesos, que es lo que nos está describiendo el doctor Giovanni. Nos está describiendo procesos de construcción de una enfermedad. Es decir, la enfermedad no es nada más de que la traemos en la genética, que se aparece porque un virus, o sea, hay elementos que van a contribuir para que se vaya construyendo, desarrollando, ¿sí? Y algo que es muy importante es precisamente lo que estamos mencionando, que esta construcción de una enfermedad, pues tiene que ver con factores históricos, culturales, geográficos, de alimentación, de las emociones, nuestra historia de vida, las relaciones humanas, cómo las mantenemos, la actitud que tenemos ante la vida, los cuidados o descuidos que tenemos con nuestro cuerpo. Entonces, es importante aquí señalar que no se contempla a la enfermedad como algo amenazante, desagradable, sino como un mecanismo que nuestro cuerpo construye intentando preservar la vida. Y nos vamos por favor, a la diapositiva en donde está una grafiquita de colores, así que dice órganos. No, esta, por favor, ¿sí? Bueno,
La teoría de los 5 elementos o 5 agentes es, muy importante en esta propuesta, porque ella nos hace saber que hay una relación entre los órganos, las emociones y los sabores que nosotros vamos a preferir y a consumir. Entonces, así, digo, voy a referirme básicamente nada más al elemento que se relaciona con la ansiedad. Podemos ver ahí que, hay otros elementos, pero ahorita vamos a hablar del elemento tierra, que porque la propuesta dice que el cuerpo es un microcosmos que de alguna manera refleja el macrocosmos. Es decir, los elementos de la naturaleza se van a ver reflejados en nuestro cuerpo. Dentro de nosotros hay un microcosmos que funciona con las leyes de la naturaleza. Entonces, desde esta propuesta, pues, la ansiedad es una emoción que se relaciona con el elemento tierra, el color amarillo, con, los órganos vaso, estómago, cuya función es la mente, y con el sabor dulce. Ajá. Y desde aquí vamos a aclarar que una emoción no es algo ni bueno ni malo. Una emoción es un mecanismo de respuesta que nuestro organismo tiene ante lo que está aconteciendo. Tal como nos lo, señaló el doctor Giovanni, son respuestas, estas maneras en que las personas van a enfrentar o afrontar las situaciones que están viviendo. Entonces, si partimos de aquí, pues nos vamos a dar cuenta que la ansiedad se relaciona mucho, y esto yo le pregunto a las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo, que ellas se den cuenta si cuando están ansiosos hay una preferencia por alimentos de algún sabor. Y muy probablemente, es seguro casi que la mayoría va a decir que sí. Cuando estamos ansiosos tenemos este deseo, esa tendencia a comer alimentos dulces, a comer carbohidratos, porque es la emoción, perdón, el sabor que se relaciona con esta emoción. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar, o vamos a ayudarnos con la alimentación? Bueno, vamos a regular el consumo del sabor dulce. No quiere decir que lo vamos a evitar en nuestra vida, porque es necesario que nos alimentemos con todos los alimentos que sean sanos, que vivamos todas las emociones, pero vamos a regularlas. Entonces, reducir el consumo de alimentos dulces, porque si nosotros atendemos a ese deseo cuando estamos ansiosos de comer lo dulce, de comer carbohidratos, lo que estamos haciendo es exacerbar la emoción y eso va a tener un efecto dañino sobre nuestros órganos, ¿sí? Eso también incluye las harinas refinadas, los carbohidratos. ¿Qué es lo que vamos a consumir que sí nos puede ayudar a regular, a que la emoción no se exacerbe y no nos dañe? Bueno, vamos a consumir alimentos que tengan el color de este elemento que es la tierra, que eso es el color amarillo, el color naranja, pues como podrían ser, por ejemplo, las mandarinas, podrían ser las naranjas, también podríamos consumir especias que tienen que ver con el vaso, como podría ser la canela, el orégano, el jengibre, también, cuidar de no consumir en exceso carnes rojas, sí carnes blancas, reducir también un poco como la ingesta de los lácteos, en la medida de lo posible, que nuestros alimentos de preferencia no estén fritos ni sobrecocinados, sino prepararlos, preferentemente al vapor, a la plancha, los cereales integrales, las leguminosas, evitar los refrescos, consumir suficiente agua. Sería como a grandes rasgos lo que podría decir acerca de la alimentación, cómo nos puede favorecer. Qué importante lo que nos estás diciendo, Alma. Quiero leer algunos de los comentarios que me parecen, pues, muy atinados. Jerry Franco nos dice: que importante es conocer que también la alimentación influye, son cosas a tomar mucho en cuenta". Daniel Claudio nos dice: "Psicofísico, espiritual". Luis Goleto nos dice: "¿Es cierto que las pastas y las harinas provocan ansiedad?". No sé si alguno de los 2 nos quiera responder. Eh, Tefi nos dice Tefi Cuervo nos dice: "Sí, yo, consumo dulces y chocolates". A la pregunta que hiciste de qué alimentos, em, y
se les antoja cuando se sienten ansiosos. Nos dice Arely Martínez López, chicles, dulces y chocolates. Jackie nos dice que el dulce. Luis Gaspar nos dice, ¿cómo puedo tranquilizar y apoyar a mi novia en ataques de ansiedad y dolores, como menciona el doctor Giovanni sobre el estómago? ¿Les contestamos? Adelante, Alma y doctor Giovanni. Si gusta, doctor Giovanni, contesto lo de la alimentación y usted, ya que va más dirigida a usted la otra pregunta. Por favor, Cali, ¿me quisieras repetir, la que hicieron de alimentación? Sí, nos pregunta Luis Goleto que si es cierto que las pastas y las harinas provocan ansiedad. Yo pensaría que sí, ¿no? Porque no se digieren tan fácil, no sé, por los almidones, etcétera, pero ¿qué nos dices tú, Alma? Sí, lo que acabamos de mencionar, precisamente, que decimos hay que reducir en la medida de lo posible, el consumo de harinas, sobre todo las refinadas, porque no favorecen para nada. Y también, pues, las pastas son carbohidratos complejos, que son de difícil digestión, pero que además, pues, digo, no es, como muy rápido el que pudiéramos explicar de qué manera actúa sobre el organismo y cómo va dañando los órganos, los alimentos, pero sí van causando un efecto dañino sobre ellos. Entonces, pues, vamos a evitarlos, ¿no? Porque, además, pues, no hay mucho valor nutricional. Y una manera en que podemos ayudarnos también a reducir los efectos de la ansiedad, pues, es consumiendo. Miren, todo en el universo es energía. Los alimentos nos aportan energía, las emociones son energía. Entonces, nosotros vamos a poder trabajar, que eso es lo maravilloso. Tenemos el poder de elegir qué comemos, por ejemplo, cómo sentimos, cómo manejamos nuestras emociones. Entonces, si nosotros, la energía de la ansiedad la regulamos, la utilizamos para resolver, vamos a estar vibrando con energía positiva que nos ayude. Y si a eso agregamos el consumir alimentos que nos traigan energía verdaderamente nutritiva, entonces, pues, nuestro estado de salud va a mejorar y vamos a ser menos propensos a las enfermedades, que me parece la máxima expresión que se ha encontrado puede ser el cáncer, ¿no? De estómago, porque, como ya vimos en nuestra imagen, el estómago y el vaso están ahí bien relacionados con la ansiedad, pero existen otras enfermedades que se nos van a presentar, si no tenemos este manejo adecuado de la ansiedad, ¿no? Hablemos de diabetes, hablemos de gastritis y bueno, muchas otras más. Qué bueno que lo comentas, porque justamente, pues somos un país en donde el índice de diabetes es muy elevado. Aquí nos dice Rox González que sí, cuando está ansiosa sobrevive con refrescos. Em, Persan Diana nos dice a mí, en crisis de ansiedad me dan ganas de helados y de chocolates. Em, Judith Martínez nos agradecen. Jesus Tejeda nos dice saludos. Tefi Cuervo nos dice, es bueno comer algunas cosas que nos ayuden a disminuir la ansiedad. Muchas gracias por los tips, son de mucho apoyo. ¿Nos quieres contestar, Alma? Sobre si hay algunos alimentos, pues ya más o menos los compartiste, ¿no? Son los que decías que tienen que ver con que no sean procesados, ni fritos, ni, yo creo que ni capeados, ni de todos sabemos lo que está bien comer y lo que no, pienso yo. Ahora sí vamos a la pregunta de cómo puedo tranquilizar y apoyar a mi novia con ataques de ansiedad y dolores, como lo comenta el doctor Giovanni sobre el estómago. Adelante, doctor. Sí, gracias. Voy a hacer una respuesta en tres momentos diferentes, ¿no? El primero es a corto plazo, es decir, ¿qué sucede cuando ya está el ataque de ansiedad? Y la mayoría de las personas que tienen un ataque de ansiedad reportan que tienen taquicardias, dificultad para respirar, sensación de que se van a morir, ¿no? Que quieren correr, quieren gritar. En ese momento pareciera difícil ayudarles porque están en una crisis, literalmente, ¿no? Y las sensaciones que tienen son de verdad muy desagradables. Eh, Hay una forma que se puede usar en ese momento que es permitir que el cuerpo exprese lo que la sensación le está diciendo. O sea, es decir, hay gente que tiene la sensación de que quiere echarse a correr
Si tiene la posibilidad de estar en un lugar que se preste para ello, sería bueno que se echara a correr, ¿no? Hay personas que tienen la sensación de que quieren gritar, ¿no? O que quieren empezar a reírse o a llorar, y sería bueno que gritaran, que lloraran o que permitieran que la emoción que busca expresarse salga. Quiero comentarles que gran parte del problema que existe con la cuestión de la ansiedad es justamente la contención emocional. Lo que sucede es que a lo largo de nuestra vida nos enseñan a como a reprimir ciertas emociones y se nos permite expresar otras. Regularmente se cohíbe el miedo y la tristeza, ¿no? O sea, no es bien visto que la gente exprese públicamente o incluso en su familia, no es bien visto que exprese el miedo o la tristeza porque incluso en algunas ocasiones o incluso en algunas familias es visto como un signo de debilidad en una sociedad pues altamente competitiva, ¿no? Sin embargo, otras emociones como la ansiedad o el enojo muchas veces sí se permiten porque es una forma de imponerse o es una forma de desarrollarse dentro de esta estructura social. Eso quiere decir que muchas personas van a crecer con algunas emociones contenidas y otras que expresan muy fácilmente. Y eso tiene mucho que ver con los ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad en realidad lo que nos están diciendo es que hay un conflicto en el cuerpo que de alguna manera el individuo puso una barrera para poder sentir, para poder expresar, y entonces el cuerpo tiene una necesidad de sentir o tiene una necesidad de expresar que el individuo está conteniendo y está tratando de regular. Entonces, cuando eso ya es muy fuerte, pues el cuerpo hace todo lo posible porque la emoción se exprese. Entonces, de forma inmediata, lo mejor es permitir que salga la emoción que quiere salir o que la gente haga lo que su cuerpo le está pidiendo en ese momento. Esa es una forma inmediata de abordar el ataque de ansiedad y le permite a la gente sentirse un poco más liberada. Después de eso, ya que venga ese ataque de efusividad o emocional, pues entonces ya puede mantener el acompañamiento y entonces invitarla a que respire profundo, a lo mejor darle un poco de masaje en su espalda y entonces platicar, ¿no? Un poco, preguntarle cómo se siente, si quiere, si le quiere decir algo, si quiere que platiquen sobre el tema, y eso puede dar puerta o carta abierta para que la persona empiece a hablar, pues quizá de las situaciones que tiene en ese momento o de lo que vive, ¿no? Esa puede ser una forma de apoyo o de contención en el momento. Otra manera tiene que ver también con lo que estaba comentándonos Alma hace un momento, y bueno, desde la cuestión de la alimentación. Mucho de lo que tiene que ver con la ansiedad está relacionado con un exceso de calor en la cabeza o un exceso de calor en el cerebro. Si nosotros le tocáramos la cabeza a un ansioso o a una persona que está sobrepensando mucho, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones la tiene caliente. Incluso si es demasiada su ansiedad, vamos a notar que la parte de atrás, en la nuca, suele calentarse de sobremanera e incluso eso puede estar relacionado con una cuestión de insomnio o problemas para dormir producidos por la misma ansiedad. Ese es un principio muy básico de muchas medicinas tradicionales, incluyendo la acupuntura, el principio de la relación frío-caliente. Algo que hay que es interesante hoy en día, que se ha trabajado en los últimos años, es la relación entre el sistema digestivo y el funcionamiento del cerebro, o lo que llaman la relación de troncal o del tronco intestino-corazón-cerebro, ¿no? En esta idea de que pues, los órganos y lo que nos sucede orgánicamente está relacionado con nuestros procesos emocionales. ¿Por qué lo menciono? Porque eso quiere decir que si tengo mucho calor en el intestino, producido por un exceso de alimentos calientes, entonces voy a tener mucho calor en la cabeza. Y mucho calor en la cabeza va a generar una estimulación neuronal y me va a hacer que esté con ansiedad y que esté pensando mucho en muchas cosas. Ese calor intestinal o ese calor en los alimentos puede provenir, no tiene que ver con la temperatura propiamente del alimento, si está caliente o si me lo como frío, sino con la naturaleza caliente o fresca del alimento. Por ejemplo, los alimentos fritos, los alimentos empanizados, eso que comentaba Alma, ¿no? Los que tienen exceso de glucosa, de carbohidratos, por lo regular van a ser alimentos calientes y el exceso en su consumo va a generar ese calor en el intestino y en el sistema digestivo y también va a generar entonces calor en la cabeza
y pues no nos va a ayudar, ¿no? Para poder regular la ansiedad. A mediano plazo, hacer cambios en la alimentación, hacer cambios en la dieta, optar por alimentos más frescos puede generar una forma de prevenir esos problemas. Pero además de eso, tendríamos que trabajar con las emociones. O sea, el asunto es ubicar, por ejemplo, si esa persona de la que nos habla, y bueno, muchos otros que nos están viendo, pues qué tanto se contienen emocionalmente, ¿no? Qué tanto se les dificulta a veces expresar lo que sienten, lo que viven cotidianamente, y entonces solamente van acumulando y van guardando circunstancias emocionales que eventualmente o al paso del tiempo van detonando en ansiedad. Algo así vimos, por ejemplo, durante la pandemia, en donde se disparó la ansiedad de las personas y tenía que ver con que muchos estaban contenidos emocionalmente, no sé, por ejemplo, en el caso de los padres de familia, pues tratando de mantenerse fuertes para que sus familiares pues los vieran fuertes y demás, pero en ese tratar de verme fuerte, pues yo estoy nada más conteniendo, sin posibilidad de expresar cómo me estoy sintiendo, y al paso del tiempo pues empezaron a desarrollar cuadros de ansiedad y estos ataques que usted menciona. Y bueno, a largo plazo o una solución más duradera sería desarrollar una práctica, poder tener una práctica corporal. Es decir, alrededor, en nuestra vida cotidiana, mil cosas nos invitan a estar ansiosos. Desde el simple hecho de tener un horario de trabajo es suficiente para entrar en ansiedad o tener exigencias de cumplimiento de metas desde la escuela hasta cualquier ámbito laboral, ¿no? Ya es suficiente para entrar en ansiedad. La pregunta es, si nosotros, todo a nuestro alrededor nos invita para entrar en ansiedad, desde el trabajo, desde nuestras metas, desde nuestra alimentación, pues tendríamos que preguntarnos si en contrapeso a eso tenemos una práctica que nos permita tener tranquilidad o sentir un poco de paz mental. Esa práctica puede ser desde una práctica artística, en donde las personas dejan de pensar y simplemente se entregan a la actividad que están haciendo, hasta alguna actividad deportiva. Por ahí alguno de los comentaristas dijo que una actividad de desarrollo espiritual, ¿no? Una práctica como el yoga, como el tai chi, como la meditación, hacer natación, compartir un momento de juego con los amigos, ¿no? Son cosas o son tener prácticas de vida que alimenten la tranquilidad y la paz mental. Eso es fundamental y al paso del tiempo, pues es lo que nos puede permitir tener una respuesta hacia la ansiedad, porque tiene que ver también con el sentimiento del logro y el desarrollo personal, ¿no? Y con la posibilidad de expresar esas emociones que están contenidas en nosotros, ¿no? Entonces pienso que si nosotros tomamos en consideración esas tres cosas o esos tres momentos, se puede trabajar muy bien con esta circunstancia, tanto de afrontar los ataques de ansiedad, pero sobre todo de prevenirlos, que a nuestro parecer siempre es el enfoque al que priorizamos y en el que enfocamos nuestro trabajo, ¿no? Antes de pensar en los tratamientos, siempre pensar en la prevención, porque siempre es más fácil prevenir que tratar. Muchas gracias, doctor. Quisiera leer algunos de los comentarios que nos están haciendo favor de poner. Tefi Cuervo nos dice, es bueno comer algunas cosas que nos ayuden a disminuir la ansiedad. Muchas gracias por los tips. Son de mucho apoyo. Viri Hernández nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi novio a que no sea tan explosivo, tan enojón? ¿O qué debo hacer para que se tranquilice? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, lo has comentado un poco, pero por aquí también nos preguntan si hay algún ejercicio de relajación que nos pudieran compartir. em, También sobre los alimentos, vamos poquito a poco, pero Viri nos pregunta si hay algún ejercicio para tranquilizar el estrés o controlar las emociones. Y Viri también nos pregunta sobre algún ejercicio que pueda ayudar a una persona que es explosiva o que es muy enojona, como le decimos. Les escuchamos. Bien, si me permite el doctor, Giovanni, me gustaría recalcar, retomar lo que él habla de la prevención, recalcarlo, porque me parece que ese es un punto que adquiere suma importancia. No hay cifras así muy bien determinadas porque, pues, no toda la población acude a atenderse,
pero sí se sabe que hay millones de personas afectadas en nuestro país y a nivel mundial, y sobre todo, como él lo mencionó muy acertadamente, a raíz de la pandemia, que han desarrollado, esta situación de la ansiedad, ¿sí? Que ha salido, pues, del control, que ha dejado de ser una emoción que está a favor de la vida y se ha convertido en una situación de problema de salud. Entonces, sí, lo que se busca mucho con el trabajo en la psicología de lo corporal es prevenir. No se trata de que sigan aumentando el número de casos, sino que se detenga, se revierta y que, pues, ya esto no siga creciendo. Y para ello, yo quiero agregar que, además de lo que ya hemos mencionado, es necesario también que hagamos una revisión de la forma en que nos estamos relacionando con los demás, porque ahora se sabe que las relaciones humanas pueden ser caldos de cultivo de muchos de los problemas de salud emocional, física que tenemos los seres humanos. En este caso, la forma en que nos estamos relacionando a partir de un sistema que nos lleva, una cultura que nos lleva a la competencia, que nos lleva al individualismo, es algo que no está favoreciendo, porque entonces vivimos así como que regidos con 3 ejes, ¿no? El eje del deber ser, el eje de la prisa, de la inmediatez y el eje de la competencia. Ajá. Entonces, si eso no solamente, como dijo el doctor Giovanni, lo estamos viviendo en el afuera porque tenemos horarios, porque tenemos demandas laborales, escolares, etcétera, sino que también lo aterrizamos y lo estamos viviendo en nuestras relaciones personales y entonces me pongo a compararme con los demás, a competir con los demás, no colaboro, lo que vamos a hacer es que estamos generando una situación donde vamos a ser más susceptibles de recibir daño, de que nuestro organismo en general se vaya, enfermando. Y es que esto tiene que ver con la diapositiva que habíamos visto anteriormente de los órganos, porque ellos establecen redes de cooperación, o sea, todo a nuestro interior, nuestros órganos cooperan unos con otros, se nutren, se ayudan. Y como les dije hace un rato, el microcosmos es o debiera ser un reflejo del macrocosmos, de vivir en esa armonía de la naturaleza que estuviera también dentro de nosotros, pero también hacia afuera, hacia las relaciones que sostenemos con otros. Pero cuando nosotros vivimos en una actitud de competencia, de reclamo, de ingratitud, de insatisfacción, de prisa, que todo queremos que sea rápido, que sea inmediato, eh, entonces vamos a alterar esa armonía interior de nuestros órganos y con las lógicas consecuencias que esos órganos van a quedar expuestos a padecimientos. Entonces, la invitación sería aquí también a que sí, cuidemos la alimentación, sí hagamos, quizá como alguien nos está preguntando, como cosas para, en el momento arreglar o ir previniendo. Y algo bien importante que dijo el doctor, la práctica que debe ser de todos los días, pero también el cuidar la forma en que nos estamos relacionando con los otros seres humanos. Hay una técnica muy interesante que creo que es el preámbulo de todos estos ejercicios de respiración, de la meditación, que tendría que ver con que si ya estás en un momento iracundo y estás detectando en tu cuerpo que para cada persona es diferente, probablemente puedes detectar en qué parte de tu cuerpo sientes el enojo y en ese momento, pues tal vez terminar la plática y más bien quedarte contigo, empezar a darte cuenta cómo está tu cuerpo en ese momento, respirar. Fisiológicamente, el enojo dura 7 minutos, ¿no? Eso nos dicen, pues, los médicos, los neurólogos, que solamente dura 7 minutos. Si ya te dura más tiempo y con la respiración diafragmática no estás pudiendo calmarte, a lo mejor vale la pena que empieces a revisar qué pensamientos están alimentando esta emoción. Esto lo digo desde la parte psicológica, porque nos están preguntando también, bueno, aquí David Villegas nos dice que le dan ganas de beber, bebidas alcohólicas,
justamente muchas personas tienen la fantasía de que consumiendo alcohol se van a resolver los problemas o va a disminuir la ansiedad y ocurre todo lo contrario, porque estamos gestando, pues, un sueño inadecuado y, estados que finalmente se van a exacerbar después, el enojo, la falta de empatía, a través del consumo de alcohol. Mucha gente piensa que estar gordos es estar sano, nos dice Jesús Tejeda. Vance Deep nos dice: "Cómo detesto mis nervios por ansiedad", nos piden ejercicios. ¿Será posible que hoy nos pudieran compartir alguno de los 2 alguna meditación o algún ejercicio que podamos hacer justo para contactar con nuestro cuerpo, o con la gratitud, o con la compasión, o con la empatía, este, para manejar la ansiedad? ¿Doctor Carlos? Sí, Doctor, si si me tiene permite. alguno, Ajá. Sí, solamente quería comentar quizá antes de los ejercicios. Sí, Hay una cosa que el ejercicio en ocasiones puede actuar como una aspirina. Y el problema de una aspirina quizá es que en la cultura en la que vivimos, pues a veces nos acostumbramos a consumir aspirinas para calmarnos, pero nuestro estilo de vida no cambia o nuestra forma de vida no tiene una transformación profunda. Entonces quizá puedo hacer un ejercicio, me calmo en el momento, pero como comentaba la persona que escribía en el chat, pues sigo siendo explosivo, ¿no? A final de cuentas sigo siendo de mecha corta o sigo siendo un cerillito y entonces eso nos lleva a ir un poco más profundo en el proceso de trabajo y hablar de algo que nosotros llamamos una condicionalidad emocional. Entonces, una condicionalidad emocional implica que muchas de las reacciones que tenemos emocionales habitualmente, muchas de nuestras demandas sentimentales, afectivas, ¿no? De los reclamos, de las cosas que nos irritan y que solemos expresar, están relacionadas con procesos que hemos dejado inconclusos o con situaciones en nuestra vida que pues llevan muchos años ahí y que pues quizá no han sido resueltas o abordadas. A la chica que preguntaba cómo le podría ayudar a su novio, pues quizá primero tendríamos que preguntarnos si él quiere ser ayudado o si para él ese tema del enojo o de la impulsividad que siente, pues le representa un problema, porque a lo mejor a la chica le representa un problema, pero al novio no. Es muy probable que él haya aprendido a vivir así y que eso le dé resultados en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, primero la pregunta sería si él desea ser ayudado, si él desea hacer cambios en ese estilo o en esa forma de vida que tiene, y si es así, si lo desea, bueno, pues entonces habrá que ver si realmente es algo que puede regular y puede controlar por sí mismo o necesita ayuda profesional, porque también en muchas ocasiones se hace necesario esa ayuda profesional para que alguien nos pueda guiar, nos pueda orientar o nos pueda acompañar en un proceso de descubrimiento en el que comprendamos de dónde viene nuestro enojo, ¿no? O de dónde viene la ansiedad o de dónde viene la tristeza. Porque probablemente no se está, a lo mejor él está diciendo que está enojado porque, pues no sé, la casa no está limpia o porque en el trabajo lo trataron mal, pero en realidad ese solamente es un detonante de un enojo que él ya tiene, ¿no? Y que puede ser un enojo muy viejo y que no está resuelto. Y entonces aparece aquí una cosa muy importante que usted mencionaba, Cali, que tiene que ver con la emoción y los sentimientos. Es verdad que las emociones son procesos muy rápidos. O sea, en realidad las emociones ocurren naturalmente en un periodo muy breve de tiempo, pero los seres humanos construimos sentimientos. Quiere decir que significamos los acontecimientos que nos suceden, significamos las emociones y tenemos formas de vivirlas, y entonces lo que podemos hacer es prolongar respuestas emocionales por mucho tiempo. O sea, es decir, un día mi papá me dijo, ay, estás bien tonto, ¿no? Y entonces yo me enojé en el momento, pero después construí un sentimiento de resentimiento hacia eso, y entonces en los significados que yo le di, en las representaciones que construí, entonces ese enojo es una emoción que yo llamo recurrentemente, la llamo a través de ese sentimiento que tengo, ¿no? Y entonces eso representa un trabajo que es más profundo porque tiene que ver con resignificar, con mover emociones que se quedaron instaladas en el cuerpo durante muchos años y pues quizás requieran una ayuda profesional, ¿no? Bueno, solamente quería hacer esa acotación
Y entonces, pensar en términos de un ejercicio, sí, hay ejercicios incluso específicos para cada emoción o para cada órgano. Tiene que ver con la forma de moverse. Nosotros desarrollamos un trabajo que denominamos inteligencia corporal o el trabajo con la vida inteligente y hemos desarrollado ejercicios que están enfocados al trabajo con cada uno de los órganos y su emoción correspondiente. Todos tienen en común eso que dijeron desde hace un momento, la respiración. La respiración es fundamental. Y creo que ese es clave, no solamente después del enojo o no solamente después de una explosión emocional, sino tener una práctica de respiración, dedicarse 5, 10 minutos, 15 minutos del día a respirar profundamente. Eso nos ayuda a oxigenar de forma distinta nuestro cuerpo, nos ayuda a tener más vitalidad, a estar un poco más despiertos en términos de nuestro cerebro y también nos va a ayudar a ir regulando esas emociones que tenemos, no a contenerlas, sino en verdad a no sentirlas. Entonces el ejercicio puede ser muy simple. Me siento en una silla, pongo mis pies bien fijos en el suelo, pongo mis palmas sobre mis muslos, mi espalda totalmente recta y pego mi lengua al paladar y en todo momento inhalo profundo con mi nariz y exhalo también profundo con mi nariz. Miro un punto fijo, sin cerrar los ojos totalmente, los dejo entreabiertos o entrecerrados. Miro un punto fijo y voy haciendo esa respiración y voy contando cada una de mis respiraciones. Lo que voy a hacer en ese momento es, uno, cuidar mantener mi postura, que mi postura no se rompa. Dos, mantenerme cuidando también la respiración y haciendo un conteo con esa respiración. Y tres, mirar a un punto fijo. Hacemos eso durante 10 o 15 minutos. Si nos damos cuenta, son indicaciones muy simples, pero es algo muy complejo de hacer porque tiene que ver con la mente. Es una forma de confrontar y de educar a la mente para que aprenda a estar en el lugar en el que estoy y aprenda a mantenerse tranquila con lo que está sucediendo ahora, no con lo que va a suceder después, no con lo que me sucedió hace 2 días, hace 2 años, hace 20 años, sino con lo que está sucediendo en este momento. Enseño a mi mente a concentrarse en lo que sucede, ahora sí que como dicen, no es frase de cliché, en el aquí y en el ahora, y practicar eso cotidianamente me puede permitir tener lo que hoy en día llaman como una atención plena. Y eso va regulando mi proceso fisiológico y eso puede ayudarme a que no sea tan impulsivo, a que sea más tolerante, a que me concentre más en las cosas que suceden en el momento y puede regularse eso que estaban preguntando hace rato. Solamente que eso significa trabajo, porque se tiene que hacer una disciplina y esa disciplina es la que va dando resultados paulatinamente. Y entonces ya no es solamente una aspirina, sino es un cambio en mi estilo de vida. No sé, espero con eso haber abonado un poco a la pregunta. Bastante, muchas gracias, doctor Giovanni. Nos dicen, cuando desayuno mal, tengo un mal ánimo. Sin embargo, mi semblante se vuelve más positivo cuando como verduras. ¿Es sugestión o realmente sí ayuda así consumir cosas sanas o simplemente lo asocio y es algo psicológico? Psicóloga Alma, ¿nos podría comentar algo? Ya más o menos lo comentaste, pero te escuchamos. Sí, es que efectivamente, ¿no? Dependiendo la calidad de los alimentos que estemos consumiendo, el tipo de alimentos, para empezar, va a ser o menos complicado para el organismo poderlos procesar, digerir, asimilar. También es cierto que, quizá debemos, como nos lo está indicando el doctor Giovanni, comenzar a contemplar y a pensar de otra manera las cosas, porque estamos sumergidos en una cultura, repito, de la inmediatez, de lo remedial. Por eso decíamos, no estamos buscando causas, estamos buscando procesos. ¿Cómo es que llegué a construir esto? ¿Cómo es que estoy sintiendo? ¿De dónde parte que estoy sintiendo esta ansiedad? Como nos lo estaba señalando el doctor Giovanni. Entonces, en ese sentido, sí, es verdad que si hoy como algo, ligero, nutritivo, de fácil digestión, pues
mi cuerpo lo va a sentir inmediatamente, va a expresar y voy a estar mejor, pero no es así como de vez en cuando, ¿no? Como para hoy sentirme bien. Eso también necesita ser una práctica, necesita ser que en mi cotidiano esa sea mi forma de alimentación por convencimiento. Y no como agarramos y decimos: "Ay, qué horror, bueno, es que tengo que comer la verdura que sabe espantoso, porque, pues, tengo que hacerlo para estar sano, para no enfermar, para", o sea, no, es porque yo realmente estoy convencida de que esto es benéfico para mi cuerpo y quiero cuidar mi cuerpo. Entonces, sí, como dice, qué bueno que lo esté haciendo a veces, según lo entendí, pero sería mucho más, benéfico que lo hiciera ya como una práctica, como una forma de atender su alimentación y su cuerpo. No Muchas sé si gracias. Y si el justo, doctor dice Judith, la señorita Judith Martínez, es muy importante la perspectiva de lo corporal, ya que deja ver que la ansiedad no es un ente que nos ataca. Cada uno tenemos la posibilidad, desde los pequeños detalles cotidianos, para vivir con mayor paz. Bueno, les agradecemos Ivonne Gómez, Lourdes Méndez, Adriana, Elías, Tiffy, Ágata Montalbán, gracias. Por ahí nos preguntan, pues, que llevan años padeciendo ansiedad. Me gustaría que compartieran sus números telefónicos para que, si ustedes dan consulta, en este momento, pues, se acerquen con ustedes, que son los especialistas, para que tengan un servicio de apoyo. Y también comentarles que en Simisae contamos con apoyo psicológico gratuito las 24 horas. Somos más de 100 psicólogos que estamos, todo el día, toda la noche, pues, escuchándote, estamos para apoyarte. También te podemos canalizar con algunos profesionales de la salud, para terapia frente a frente, o también ya se cuenta en la Ciudad de México, con una atención presencial. Tenemos atención por varias vías, así que comunícate al 800-911-3232 y escuchamos sus números, doctor Giovanni y Alma. Adelante, los escuchamos. Y algo para concluir, porque ya tenemos 3 minutitos nada más. Adelante. Se fue muy rápido el sí. tiempo. Yo creo que tenemos que hacer un segundo programa, para hablar de este tema. Sí, yo me voy a permitir nada más compartir mi número y me gustaría invitar al doctor Giovanni, que sea él quien cierre, porque ahí parece ser que se quedó algo que quiere, compartirnos. Mi número es el 55 61 77 81 59, psicóloga Alma Lugo, servidora. Gracias. ¿Nos repites el número, Alma? 55. Gracias, Alma. Sí, 55 61 77 81 59. Les voy a agradecer que envíen primero un mensaje de WhatsApp mencionando que es, donde se contactaron, porque usualmente, es, poco probable que conteste llamadas de números desconocidos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, para cerrar, y pues muy agradecida con los 2 por aceptar la invitación. Esperemos que el próximo mes nos den un poco de su tiempo para, compartirnos sus saberes, que son muchísimos. Y se quedan algunas preguntas, las estaremos respondiendo durante el día de hoy, algunas de ellas, y les daremos el número de ustedes para que se comuniquen. Adelante, doctor Carlos. Gracias. Conmigo se pueden contactar en el 55 23 22 32 24 o a través de mi página de Facebook que tiene mi nombre, Carlos Giovanni Varela Vega, y de preferencia también a través de un mensaje es la forma más efectiva de contactarnos. Y bueno, sí quería hacer un comentario en relación a la pregunta que hicieron sobre la alimentación en un tema muy particular que nosotros en el trabajo corporal o en la psicología corporal decimos que hay que hacerle caso al cuerpo. En realidad buscamos, decimos que las respuestas están en el interior, ¿no? Y que siempre estamos buscando las respuestas afuera, pero en realidad las respuestas siempre están adentro. Y creo que lo que nos comenta es un claro ejemplo, ¿no?
Es decir, usted ya se dio cuenta. O sea, usted ya se dio cuenta que si desayuna de cierta forma se siente bien y si desayuna de otra se siente mal. Entonces, eso quiere decir que ahí hay una sabiduría o eso es a lo que le llamamos la vida inteligente, ¿no? O sea, es la vida inteligente de su cuerpo, porque en realidad la inteligencia no está en nuestro cerebro, sino la inteligencia está en todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo está buscando hacer lo mejor para mantenerse viva y mantenerse saludable. Entonces, esa vida inteligente tiene una forma de expresión que si nosotros permitimos que se exprese, aprendemos a escucharla y hacemos caso a la expresión de esa vida inteligente, entonces nos vamos a dar cuenta que hay cosas en nuestra vida que pueden fluir muy bien. Si ya se dio cuenta que su vida va mejor cuando desayuna de cierta forma, pues esa es la forma en que necesita desayunar. Y bueno, creo que eso es para todos, ¿no? En realidad, todos en algún momento tenemos esos mensajes de nuestro cuerpo, ¿no? Que nos dicen, ya párale a los taquitos, ¿no? Oye, estuvo rica esta verdurita o esta ensalada, mira, te cayó bien, digeriste bien, o estuvo bien que te durmieras ayer a cierta hora porque ahí andas bien pila, ¿no? Entonces, creo que nada más es esa cuestión, hacer caso a esa vida inteligente que se expresa en nuestro cuerpo, no tener dudas de eso, ¿no? Seguir ese movimiento y ese mensaje que nos brinda el cuerpo cada día. Y pues muchas gracias a Alma y muchas gracias, Cali, por la invitación. Un gusto platicar con ustedes el día de hoy. Pues muchísimas gracias a ustedes. Esperemos el próximo mes que nos den la oportunidad de escucharlos nuevamente. Les mandamos un abrazo de gratitud, doctor Carlos Giovanni, doctora Alma Lugo. Gracias, Alma, gracias por la oportunidad de escucharlos. Y nos vemos a la siguiente, amigos. Muchas gracias. Compartan el programa para que más personas tengan acceso a estos saberes. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.